Bien, un cordial saludo nuevamente a todos ustedes. Recuerden que la próxima clase, por eso quería empezar con la plataforma, bueno, mostrando la plataforma del Moodle. La próxima clase ustedes tienen que desarrollar un cuadro de operacionalización. Y en este contexto, me avisan por favor si ven. ¿Se puede ver el documento? Sí, sí, se ve. Gracias. Tienen que desarrollar este cuadro. Las variables, las definiciones conceptuales, las dimensiones, los indicadores, las técnicas, las fuentes, las herramientas o instrumentos y si pueden desarrollar preguntas o criterios a establecer. Este cuadro se llama cuadro de operacionalización y es muy importante porque cada técnica está en función de cada variable para determinar los indicadores que se pueden señalar. Aquí estamos viendo una variable. Por favor, Lady Milenka, Lady, Buenos días, licenciado. buenos días, me llamo Gunnar. Ese no es mi nombre ni tampoco mi grado académico. ¿Me escuchas? Sí, sí. Por favor, ¿puedes dar lectura de la variable, la definición conceptual, las dimensiones y Ya. la dimensión y los indicadores? Sí, claro. Variables. Alcance del medio. Definiciones conceptuales. Un estudio de medición de audiencia completa. La finalidad de establecer la población de una determinada región. Se exponen en diferentes medios de comunicación, como son programas de televisión, programas de radio, diarios, revistas y la tecnología. Con la exposición de las plataformas digitales que ahora están en teléfonos celulares y o WhatsApp. Dimensión territorial. La cantidad de poblaciones o municipios llega a la señal del canal o radio o la comercialización del periódico. Indicadores. Total. Cuando la señal llega al municipio en su totalidad. Parcial. Cuando la señal no llega al municipio en su totalidad. Muy bien. Aquí tenemos las dimensiones y los indicadores. Bueno, la dimensión es esta, territorial, nivel de audiencia, nivel de patrocinio. Son tres dimensiones. Y acá tenemos los indicadores, que acá vemos un indicador que es un indicador que establece que una variable sea discreta, porque se puede contar si el municipio llega o no, preguntando a las personas si llega una señal. Y para preguntar este indicador, pues requerimos técnicas. Y aquí dice sondeo de opinión y encuesta. ¿A quiénes vamos a hacer las técnicas? A la ciudadanía del municipio y a la ciudadanía que manifiesta la sintonía de un medio. Es decir, lo primero que se va a hacer es un sondeo de opinión, que es una pregunta desarrollada a la ciudadanía para justamente señalar si ve o no ese canal, o si conoce o no ese canal, o ese medio de comunicación. Si la persona dice que sí, se desarrolla una encuesta. Si la persona señala que no, pues obviamente no se le hace el cuestionario como tal, ¿no? Entonces, aquí está la pregunta a la que me he referido. Y esta es la pregunta que se desarrolla en el sondeo de opinión. Pero ¿dónde se desarrolla esta pregunta? En un documento que es conocido como instrumento que es conocido como el instrumento, como la herramienta. Toda técnica tiene un instrumento o una herramienta que es aplicada específicamente a una fuente. Entonces, la idea es precisa. Las variables son elementos del objeto de estudio. Para poder definir cómo varían, necesitamos, a partir de las definiciones conceptuales, desarrollar sus dimensiones, que son los estados o elementos en que varían. Y estas dimensiones se las puede identificar en la realidad con los indicadores. Visibilizando los indicadores, se pueden aplicar acciones que se llaman las técnicas
para poder acceder a estos indicadores y poder verificar qué dimensión corresponde. Considerando estas técnicas, hay que aplicar a fuentes, personas o documentos y hay que saber a quiénes aplicar. Y esta aplicación requiere de instrumentos o herramientas que son documentos específicamente señalados o desarrollados para esas técnicas. Pero, ¿qué les vamos a preguntar de manera concreta? Aquí son preguntas y criterios para establecer. La importancia de este cuadro es muy importante en este marco como tal. ¿Cómo se llama la foto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto al cuadro de operacionalización? Bueno, entonces yo voy a hacer las preguntas. Nicolai. Buenos días. Buen día. Específicamente, ¿cuál es la relación entre las técnicas y los indicadores, Nicolai? ¿Qué has entendido de esta explicación? Si no estoy mal, las técnicas ayudan, ¿no? Con los indicadores. Los indicadores permiten desarrollar las preguntas. Es decir, si tenemos en cuenta, estos indicadores, que son elementos visibles, van a ser contados o medidos. Pero ¿cómo van a ser contados específicamente con estas preguntas? ¿Ya? Y en función a esto, ¿de dónde salen estas preguntas? Obviamente de los indicadores establecidos. Y considerando estas preguntas nos van a desarrollar, a generar acciones. Y estas acciones son las técnicas. Las técnicas son las acciones para desarrollar los indicadores. ¿Ya? Rubí Espejo. Rubí. Buen día. Muy buenos días. ¿A qué se refieren las fuentes de información para la aplicación de las técnicas? ¿De dónde vamos a sacar la información? Muy bien. ¿Quiénes van a otorgarnos la información o qué documentos vamos a revisar? ¿No? Las técnicas se aplican a personas o a objetos, pero ¿a quiénes? Es necesario establecer eso en las fuentes. Muy bien. Steven Marcelo González. Steven Marcelo González, adelante por favor, no te escucho. Hola. Hola. Pregunta, ¿qué son las herramientas o instrumentos? Son los que nos van a ayudar a sacar las preguntas de los criterios establecidos. Ya. Nunca se olviden que los instrumentos o herramientas son documentos para aplicar la técnica. ¿A qué nos referimos? Cuando ejecutamos una canción, una música, ¿ya? Necesitamos instrumentos para generar la melodía, ¿verdad? Porque en a capela suena un poco, no está muy bien. Pero específicamente llamamos instrumentos para poder generar música y aplicar una melodía. En este aspecto, una técnica necesita sí o sí un instrumento, es decir, un documento que permite su aplicación. Y cuando nosotros seleccionamos una técnica, pues es necesario establecer el instrumento que corresponda. ¿Alguna pregunta? Silvia Lazarte, ¿alguna pregunta? Silvia. Buen día, Gunnar. Adelante. Sí. En cuanto a las preguntas o criterios a establecer, esto se hace una vez que tú ya haces la encuesta o el cuestionario y en base a eso hay que medir o algo así. Perdón. No entendí ¿Me puedes bien, repetir perdón. la pregunta? ¿Me repites, por favor, la pregunta? ¿Hola? No entendí muy bien, Gunnar, sobre preguntas y criterios a establecer. Ajá, ya.
Cuando desarrollamos y tenemos aquí un indicador, pues los indicadores son elementos que nos permiten identificar estas dimensiones en la realidad. Es decir, aquí hablamos de cantidad de población y la cantidad de población puede ser cuando la señal llega a todo el municipio o cuando no llega. Y estos son elementos perceptibles en la realidad. ¿Cómo puedo saber cuando la señal llega al municipio o no llega? ¿Qué tendría que hacer, estimada Silvia? Una encuesta. Ya, preguntar, ¿no? Preguntar. Tendría que preguntar a quiénes. Si estoy hablando del municipio, a los habitantes del municipio. Les tengo que preguntar a los habitantes del municipio, la ciudadanía del municipio, ¿no? Si ve o no ve, si llega o no llega un medio. Y puede ser que una persona me diga, no tengo televisión en mi casa, o no tengo radio, o no compro periódico. Entonces no puedo hacerle una encuesta a esta persona. No puedo aplicar la técnica de la encuesta. Entonces, por eso, para diferenciar quiénes tienen y quiénes no, porque no hay un censo de quiénes tienen y quiénes no, pues justamente aplico un sondeo para diferenciarlos. Pero ¿cómo se aplica el sondeo? A partir de un simple cuestionario de una pregunta. ¿Y cuál es esta pregunta? Esta de acá. Las preguntas parten de los indicadores para poder reconocer cuáles son. En muchos aspectos aquí, para poder diferenciar si la señal llega o no, como tú dices, hay que preguntar a las personas con esta simple pregunta o criterio. Y esto, como es una pregunta, pues puedo hacer un sondeo de opinión, porque el sondeo de opinión es una técnica que busca solamente una o máximo dos preguntas como tal. Entonces, las preguntas emergen y salen de los indicadores. ¿Alguna pregunta? Adelante. Gunnar, en el caso de la técnica de revisión documental, en preguntas o criterios a establecer, ¿qué tuviéramos que poner en criterios a establecer lo que estamos buscando en el documento? Sí, en este caso hay técnicas que no tienen preguntas, sino hay técnicas que tienen criterios. Por ejemplo, esto. Cuenta con telediario, boletín, reportajes y debates. Por ejemplo, son fichas de revisión documental o de observación. Entonces, esos no tienen preguntas, esos tienen criterios. Entonces, se utilizan los criterios cuando se aplica la observación, cuando se aplica la revisión documental, que enseguida eso les voy a mostrar. Muy buena pregunta. Bien. Es indispensable justamente conocer este elemento para poder desarrollar y generar la referencia a las técnicas. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar ahora, las técnicas y los instrumentos, ¿no? Pero puntualmente generamos y establecemos. ¿Están viendo la pizarra ¿Están viendo la pizarra? Ahora sí. ¿Ah? Perfecto. Entonces, si hablamos específicamente de técnicas, las técnicas se desarrollan y tienen justamente los instrumentos o los como tal. Técnicas e instrumentos. Si vamos a hablar específicamente de una técnica que se llama el sondeo de opinión. El sondeo de opinión es una técnica
basada en una o dos preguntas dirigidas a determinar patrones o tendencias de comportamiento. Y específicamente, esta técnica utiliza un instrumento que son los apuntes cuestionarios. Me establece justamente en este marco. El sondeo de opinión se refiere específicamente a una técnica que está basada en una o dos preguntas. Y esta técnica utiliza un instrumento que simplemente es unos apuntes que conllevan justamente el conteo de cuántas personas han dicho que sí o no a un determinado elemento, a un determinado aspecto. ¿Sí? Un sondeo de opinión, por ejemplo. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, para los que residen en la ciudad de Cochabamba, ¿están de acuerdo con la dificultad o con la situación que ha envuelto a las presidentas y secretarias de la nueva directiva del Consejo Municipal de Cochabamba, de la ciudad de Cochabamba? ¿Deberían renunciar, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Nadie opina nada? Ya, Isaac, adelante. ¿Deberían renunciar? Sí. Bueno, depende del punto de vista, yo pienso, ¿no? Porque los que están a favor del Manfred ven a las dos concejalas como tránsfugas, ¿no? Y también opinan de que no apoyan en nada, ¿no?, al progreso de Cochabamba y de que se ha estado manipulando obras. Ya, pero... Entonces, se ha estado, ¿qué se llama? Por culpa de ellas, se ha estado eliminando proyectos, obras de impacto en Cochabamba. Entonces, por ese punto yo pienso que sí deberían de renunciar, ¿no?, a la alcaldía. Ya. Este es un sondeo de opinión. Si yo les diría, levanten la mano quienes desean, quienes señalen que renuncien, y ustedes me dicen, levantan la mano significa que sí o que no, hago un recuento de cuántos han dicho que sí y cuántos no, en apuntes. Entonces, esa es justamente la técnica del sondeo de opinión, ¿no? Esa es la aplicación del sondeo de opinión. Sirven para identificar las técnicas de investigar, para identificar patrones o tendencias de comportamiento. ¿Alguna pregunta respecto al sondeo de opinión? Ya. Vamos específicamente entonces con otra técnica que es la encuesta. La encuesta se refiere específicamente a una técnica que se aplica a más de 100 personas, a una población de más de 100 personas. Y que tiene preguntas con respuestas cerradas, sobre todo.
Los instrumentos o el instrumento que se aplica específicamente para una encuesta se llama boleta de encuesta. Es necesario que corrija lo siguiente, ¿ya? Algunos llaman encuesta a la boleta de encuesta y está mal. La boleta de encuesta es el instrumento. Me explico. Cuando hablamos específicamente, ¿ya?, de una boleta de encuesta, hablamos de un cuestionario que sencillamente establece y señala con preguntas, que no son 2, 3, 4, sino son varias preguntas. Aquí tenemos una boleta de encuesta que tiene 20 preguntas. Pero la característica de las boletas de encuesta es que no se aplican a cualquiera, sino que tiene que segmentarse o hacer un muestreo para la aplicación de la boleta de encuesta. ¿Ya? Aquí están justamente señalando una boleta de encuesta respecto a la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, si aquí hay varias preguntas que justamente consideran y consignan eso. Este marco establece específicamente el desarrollo y la situación de la generación de estas preguntas y las respuestas. Las respuestas son cerradas, pueden ser dicotómicas. Es decir, ¿usted cree que los intereses comerciales y organizaciones de tales movimientos a favor o en contra de la despenalización del aborto? ¿Sí o no? Estas son respuestas dicotómicas. O puede haber justamente escalas de opción múltiple. O opción simple. ¿Quiénes ejercen esta presión? Favor señalar una respuesta. Y solamente una de ellas. También existe opción múltiple que justamente se refiere a esto. ¿Cuáles son las razones que influyen en la decisión de las mujeres para acudir a recintos donde practican abortos clandestinos? Favor enumerar del 1 al 3 por orden de importancia. Aquí estamos viendo la numeración. Vemos también que puede haber escala de Likert como tal, o también puede haber escalas de valoración, ¿no? Entonces, esta es una boleta de encuesta y se aplica a una población mayor a 100 personas. ¿Por qué? Por esa razón tiene respuestas cerradas, ¿ya? Y se aplica dependiendo justamente del acceso que se pueda generar. Quizás pueda haberse alguna situación cuando se aplica una encuesta y no haya una población, o no sepamos la cantidad de la población. En ese caso, podría desarrollarse una encuesta menor a 100 personas, pero por lo general se aplica una encuesta porque se requiere simplemente la contabilización de las frecuencias de las respuestas señaladas. Esto es una boleta de encuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Gunnar, una pregunta, buen día. Si, por ejemplo, en el cuadro, ¿cómo pondríamos, cómo detallaríamos esto? Porque es bastante largo, ¿no? Una boleta. Eh, o solo habría que mencionar boleta de encuesta y ya está, o cómo lo pondríamos De eso. acuerdo. En el cuadro de operacionalización, identificando específicamente en función de estos indicadores, se establece la encuesta. ¿A quién se aplica? A la ciudadanía que manifiesta la sintonía del medio, no a la ciudadanía del municipio, sino que dice que ve un medio, que escucha o ve un medio. Ok, se aplica la boleta de encuesta. Para determinar específicamente este indicador, acá se han señalado 1, 2, 3, 4 preguntas. Aquí se puede determinar 4 preguntas para la boleta de encuesta, ¿no? Por este indicador. Más abajo encontramos también la misma técnica, la boleta de encuesta, ¿sí? O podemos encontrar la boleta de encuesta también a la misma población, puede ser en otro indicador, en otra variable, con otras preguntas también. Entonces, en este caso, esas preguntas hacen que por lo menos aquí existan, en esta boleta, por lo menos aquí existan 8 preguntas. Pero aquí son 20 preguntas. ¿De dónde salen estas 20 preguntas? Hay preguntas de control,
preguntas que profundizan. Es decir, estas 4 preguntas, este cuadro de operacionalización, pueden generar otras. ¿Por qué? Porque la gente puede mentir. Ya en la aplicación de una boleta de encuesta, pues hay mucha gente que puede no decirte la verdad. Entonces tienes que poner preguntas de control para ver y verificar que te digan la verdad específicamente como tal, o hacer y profundizar el tema. Por tanto, empezamos con estas 4 preguntas para llegar justamente hasta 10, 15, 20 preguntas. Por si acaso, yo una vez desarrollé una boleta de encuesta con más de 2.600 preguntas. Ya, por eso fue para una investigación como tal. ¿Respondí tu pregunta, Alexander? Ah, ya, entonces es como que las preguntas que hay que poner en el cuadro son las fundamentales que queremos responder, pero pueden derivar en la encuesta como tal en varias otras preguntas. En la boleta de encuesta, efectivamente. Muy bien. Ah, gracias. Muy bien. Un favorcito, voy a conectar la batería, por favor. Reanudamos la grabación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que les surja respecto a la boleta de encuesta? Reitero, hay preguntas dicotómicas con respuesta sí o no. Hay preguntas con respuestas de opción múltiple, que puedes poner más de una respuesta, pero yo sugiero que en este caso puedan hacer una escala de valoración, porque muy poco les va a servir que seleccionen más de una respuesta. Tendrían que seleccionar por importancia, por eso les digo enumerar del 1 al 3. Hay respuestas que van justamente también con respuestas únicas, ¿no? Y también las famosas escalas de Likert, ¿ya?, que han sido desarrolladas por Francis Likert, donde establece escalas de valoración. No confundirse. Más adelante vamos a ver, cuando estemos en una asignatura que se llama Administración de Medios, vamos a ver las escalas de Likert también para identificar lo que se llama la cultura, perdón, el clima organizacional. Y estas son las escalas de Likert, que son escalas de valoración. ¿Usted está de acuerdo con la gestión de Manfred, por ejemplo? ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo, indiferente, desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Vean, esta es una escala de Likert que también pueden utilizar en una boleta de encuesta. Sigamos. Parecida a la encuesta es la entrevista. ¿Cómo definimos a la entrevista? La entrevista es una técnica de investigación basada en el diálogo de 2 o más personas sobre un tema específico, considerando determinados aspectos a responder. La entrevista es un diálogo, eso entenderemos. Y como diálogo, pues tenemos preguntas. Ya. Cuando hablamos de la entrevista, podemos tener 2 instrumentos. Primero, cuando la entrevista es estructurada, el instrumento es un cuestionario. Y cuando la entrevista es una entrevista no estructurada, tenemos como instrumento la guía del entrevistador.
Me explico. La entrevista estructurada se llama entrevista estructurada porque no admite improvisaciones. La entrevista estructurada es justamente la aplicación de un cuestionario con un conjunto de preguntas, como ustedes están viendo ahora. Este es un conjunto de preguntas de respuestas abiertas, obviamente, para un entrevistador, que surgen, como en el caso de una entrevista, en el cuadro de operacionalización. Las entrevistas van específicamente señalándose como preguntas, pero a diferencia de una encuesta, se desarrollan a un número de personas más reducido. La respuesta es abierta y específicamente se pueden desarrollar de los diversos temas como tal. Aquí justamente esto representa un diálogo donde el entrevistador no puede salirse de este esquema. Por eso se llama estructurado, porque es esquemático, tiene una estructura de preguntas que es lo que importa, más que la respuesta en sí. En este aspecto, esta es una guía con la cual se puede justamente llegar a trabajar o se puede conocer específicamente este cuestionario, ¿sí? A ver, guía del entrevistador. Sí, no, igual es un cuestionario. ¿Alguna pregunta sobre la entrevista estructurada? ¿Alguna pregunta? Ya. Buenos días, Gunnar. Adelante. Quería saber si esto ya es como un formato o lo tenemos que armar nosotros. No entiendo. ¿Perdón? O sea, si ya viene en formatos para descargarlo directamente o tenemos que armarlo nosotros. Esto lo he hecho en Word. Ya, entonces, se hace un procesador de texto, ¿no? Entonces, aquí lo único que hay que hacer es el cuadro de operacionalización, definir las preguntas iniciales por cada indicador, ¿ya? Y estas preguntas trasladarlas específicamente acá, al instrumento, y a partir de ellas hacer otras preguntas que permiten contrastar las respuestas del entrevistado, ¿no? Genial. La entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada no parte de puntos de conversación, sino parte específicamente, perdón, no parte de preguntas, sino parte de puntos de conversación, como por ejemplo justamente esta referencia. Aquí lo que se hace es hablar sobre distintos temas, cómo están las armonías de colores, la distribución de los gráficos, el nombre del responsable creativo, etcétera, etcétera. Se habla como puntos de conversación y a partir de eso se pueden desarrollar preguntas en el momento, preguntas improvisadas. La guía del entrevistador no considera preguntas, sino puntos de conversación, y sobre esos puntos de conversación se establece el diálogo. Es decir, lo importante no son las preguntas que realiza el entrevistado, sino son las respuestas que nos da, o no son las preguntas que desarrolla el entrevistador, sino son las respuestas que nos da el entrevistado o la persona que estamos entrevistando, y sobre ellas, sobre esas preguntas, se pueden añadir otras para profundizar. Las entrevistas no estructuradas duran varias horas. Puede durar 2, 3, 4, 5, hasta 6 horas, dependiendo específicamente del tiempo del entrevistado. No se hacen entrevistas estructuradas a cualquiera, o pues no estructuradas a cualquiera, sino pues tienen que ser personas que tengan mucha información y que nos puedan justamente describir el tema. Por ejemplo, si alguien, no sé, si alguien viviría de la guerra del Chaco y sería un benemérito ahora, pues me imagino que hablaría, que tendría que ser una entrevista, pero muy larga, justamente en este marco, ¿no? En este aspecto, las entrevistas no estructuradas tienen puntos de conversación.
tienen puntos de conversación, concretamente en este marco, ¿no? Personas que desarrollan y que tienen condiciones o fuentes de información importantes, relevantes. No se pueden hacer, por ejemplo, si alguien quiere hacer una entrevista a una persona, por ejemplo, a don Erito Rico, que ahora puede ser el principal referente de los comunicólogos, o alguien que haya marcado justamente elementos importantes en el marco del periodismo boliviano. ¿Alguna pregunta de la entrevista? Bien. Podría preguntar a otra persona, pero sigamos. Sigamos justamente hablando de las técnicas, de los instrumentos. Sigamos hablando de las técnicas y de los instrumentos. Una técnica que ya es conocida por ustedes es la revisión documental. La revisión documental. Y ustedes ya han aplicado la revisión documental. ¿Cuándo han aplicado la revisión documental? En los artículos. ¿Qué se llamaba eso? No, en el estado del arte. Muy bien, en el estado del arte, al leer los artículos. Ustedes justamente han hecho una lectura o visualización de documentos para su posterior análisis. ¿Ya? Que estos análisis pueden ser análisis de contenido o de discurso. Avanzan una materia que se llama semiótica o análisis del discurso que establece específicamente esos elementos. Esta lectura se aplica. ¿Se recuerdan el instrumento que han aplicado para desarrollar una revisión documental? ¿Se acuerdan? Era una ficha de revisión documental. Creo que están desmemoriados. Caramba. Una ficha de revisión documental establece específicamente, acá, como ustedes pueden ver, esta es una ficha de revisión documental. Acá se ha visto a un programa que se llamaba Calle 7. Y en este programa específicamente se han desarrollado o se han visto referencias a vestidos, a prendas, la vestimenta, la figura corporal, los factores comunicacionales para participar, ciertos aspectos que conllevan justamente estos elementos. En función de esto, la ficha de revisión documental nos permite establecer aspectos que conllevan justamente el desarrollo de esta visualización. Podemos identificar en la ficha de revisión documental el desarrollo y podemos ver a partir de los indicadores que están viendo acá. Ya aquí había figura corporal era la variable, la dimensión era mesomorfo, endomorfo y ectomorfo, y aquí están los indicadores. El aspecto cuadrado, brazos macizos, cuello musculoso, etc. Se podían identificar aquí los indicadores. Los indicadores se vuelven en criterios en este tipo de aspecto, ¿no? Y estos criterios se pueden contabilizar específicamente, señalados puntualmente en este marco. La ficha de revisión documental emerge como criterios específicamente generándose a partir del cuadro de operacionalización, que como los criterios son elementos que se tienen que observar. Esta observación, reitero, conlleva poner los indicadores a partir de las variables y las dimensiones como tal.
Este es un ejemplo de ficha de revisión documental. Estos ejemplos se los voy a mandar al grupo del WhatsApp para que ustedes puedan corroborar o puedan tener, pero por favor no me los copien. O sea, ¿a qué me refiero? Cada instrumento es diferente. Lo que veo que muchas veces cuando yo envío ejemplos, los reproducen para su investigación y eso no está bien. Primero comprendan el concepto de indicadores, hagan su marco teórico y en función a esto hagan esta ficha de revisión documental si quieren desarrollar ustedes de manera concreta. Para la primera técnica, por ejemplo, sí, me parece muy importante específicamente que hagan una revisión documental. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gunnar, Adelante, Elías, sí, te escucho. Sí, como decías, vamos a hacer revisión documental y esta ficha de revisión documental también tenemos que enviarla porque no entra dentro del cuadro de el cuadro de De operacional. operacionalización. Simplemente lo que tienes que colocar en el cuadro no es toda la ficha. No, a ver, Claro, claro, pero les tenemos que estoy. mandarte también la ficha, a eso me No, refiero. todavía. Ah, ya. Solamente el cuadro de operacionalización, este. Y yo les voy a indicar cuándo me van a enviar las fichas, la boleta de encuesta si corresponde, el cuestionario si corresponde. Vamos a identificar. Por lo pronto, ya tenemos específicamente que señalar solamente indicadores, técnicas, fuentes, herramientas. Y si quieren, me pueden enviar preguntas o criterios a establecer. Si quieren, si se animan. Si no fuera así, no hay problema, pero por lo menos me tienen que enviar hasta las herramientas. ¿Sí? Les voy a enviar en su momento para no confundir, les voy a enviar esto una vez hayamos aprobado el cuadro de operacionalización. Solamente ahora estoy hablando de las técnicas, fuentes y herramientas de manera global. ¿Alguna pregunta más? Bien. Vamos a hablar del grupo focal o focus group. Grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? Un grupo focal sencillamente es una entrevista realizada a varias personas. Por si acaso, no más de 5. No más de 5. Pero esta entrevista es realizada simultáneamente. Realizada simultáneamente. Realizada simultáneamente, ¿no? A no más de 5 personas. En torno a un tema único, a diferencia de la entrevista que puede ser con varias perspectivas y dimensiones, a un tema único o foco. Por eso se llama grupo focal, porque está en base a un tema foco. Se encuentra en base a un tema foco. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para el grupo focal? Pues como es una entrevista no estructurada, es la guía del entrevistador. De la misma manera, como se ha desarrollado con puntos de observación, se pueden justamente a estos categorizar y señalar elementos de conversación con los distintos participantes como tal. ¿Alguna pregunta del grupo focal? Hola, ¿están por allí? Gunnar, sobre este aspecto, ¿nos puede servir este tipo de instrumento para hacer nuestra investigación? Es decir, si al momento de hacer las entrevistas, o consultar a las fuentes, este tipo de instrumento como grupo focal, ¿en qué parte nos serviría? O sea, al momento de consultar las convocatorias en las empresas. Lo que usamos, buena pregunta. ¿Cuándo utilizamos el grupo focal? ¿O cuándo recomendaría utilizar el grupo focal? Para validar. Cuando hablamos específicamente del grupo focal, se puede ver.
¿Sí? El grupo focal, ¿ya? Se utiliza sobre todo para validar información. Es decir, si tú ya has hecho por ejemplo, una encuesta y has desarrollado una boleta y te han respondido tendencias, preferencias, demandas y factores, ¿ya? Pero has identificado que algunas veces aquí en Bolivia no te dicen la verdad, en América Latina no te dicen la verdad, ¿ya? Y hay algunas preguntas que no te las responden, ¿ya? Entonces, en este tipo de aspecto, si tienes dudas respecto a los resultados emergentes de una boleta de encuesta, pues hay que aplicar el grupo focal. Con 5 personas o 4 personas que han sido encuestadas y exponer los datos, los resultados y sobre ellos establecer específicamente si son válidos o no. Entonces, estos son los elementos que nos permiten establecer que se pueda generar el grupo focal, ¿no? No se aplica el grupo focal, yo lo utilizo sobre todo para validar información. Uh-huh. ¿Respondí la pregunta? Sí, Gunnar. Gracias. Perfecto, muy bien. Aquí está una última técnica que se llama la observación. La observación se refiere específicamente a una técnica que está basada específicamente en la visualización y relato de detalles que surgen a partir de una contemplación del comportamiento de un sujeto. En este marco, la observación utiliza un instrumento que es parecido a la revisión documental, que es la guía del observador, que aquí tiene criterios, ¿ya? Aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Aquí está. Aquí podemos ver justamente una guía de observación del comportamiento, si utilizan prendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también de la misma manera, esto a diferencia de la revisión documental, la revisión documental también es una técnica de observación, pero es una lectura o visualización, porque la revisión documental también se puede hacer a videos, como hemos visto, no solamente a libros o a documentos. Y aquí se ve visualización, comportamientos del lector, del sujeto como tal, y de la guía de la observación. Yo no sugiero mucho que apliquen esta técnica a un inicio, porque precisamente el comportamiento, cuando un sujeto es observado, puede falsear su comportamiento. Además, puede haber mucha subjetividad. Por eso yo sugiero que utilicen la observación de manera complementaria con otra técnica de manera completa. Entonces, estos son los elementos o las técnicas que ustedes pueden recoger. ¿Alguna pregunta? Adelante. Profe, una pregunta. Usted decía que grupo focal utilizaría para confirmar información. Uh-huh. Entonces, pero también puede usarla como técnica única para mostrar para algún objetivo de la investigación, o nos está diciendo prácticamente que no utilicemos. El tema debe ser un tema foco. ¿Ya? Entonces, si tú has identificado en tu variable un tema foco sobre el cual no vas a hablar de otros temas, sino vas a ir justamente sobre ello
con un conjunto de preguntas, aplica al grupo focal. Pero si vas a aplicar varias preguntas, sería específicamente una entrevista, ¿no? Ya esa justamente sería la diferencia. La entrevista puede abordar un tema único, pero con varias dimensiones. En cambio, el grupo focal está sobre un tema foco que los demás pueden tomar ciertas percepciones. ¿Por qué? Porque necesitan un estímulo para poder conversar, ¿sí? ¿Y cuál es ese estímulo? Lo que yo utilizo son para validar información. Muestro los resultados de las encuestas y ellos me dicen, sí, está bien o no está bien, por esto. Yo lo utilizo más para validar información. Sin embargo, no descarto si ustedes a futuro en otro proyecto desean aplicar el grupo focal para hacer o definir con precisión una dimensión o variable como tal. Lo que sí justamente les recomiendo que no me apliquen de buenas a primeras una observación participante de un comportamiento. ¿Por qué? Porque ahí sí se requiere también tener otra técnica. Si aplican la observación, apliquen otra técnica también para validar estos datos. ¿Alguna pregunta más? Una más, Gunnar. Los beneficios laborales nos decías que lo encontramos en los contratos de trabajo, ¿no? Eso es lo que hemos acordado, ¿no? Que eso se puede justamente señalar en los contratos de trabajo, pero difícilmente podemos acceder a los contratos de trabajo. Lo que sí Entonces podríamos hacer, accederíamos a los beneficios. podríamos hacer o entrevistar a las personas que han suscrito contrato de trabajo. Porque no nos van a mostrar. Yo no mostraría en mi contrato de trabajo porque es una información personal. Entonces, específicamente, sugeriría que me muestren específicamente o que señalen específicamente que puedan desarrollar ustedes específicamente para esa variable, quizás una entrevista, que sería lo más adecuado. ¿Respondí la pregunta? Sí. Perfecto. Ok. No se olviden, queridos amigos, que tienen que presentar solamente el cuadro de operacionalización, la tarea número 9, este cuadro de operacionalización, hasta este viernes 19 de mayo a 6 de la mañana. Entonces, lo que me van a hacer ustedes, justamente, pueden por favor reproducir pueden reproducir el cuadro de operacionalización en un papelógrafo. ¿Hola? Sí, Gunnar. ¿Hola? Se escucha Gunnar, pero se escucha su bulla del fondo. Ya. Y si lo compartimos por acá, Gunnar. ¿Qué? Si lo compartimos por la compu en pantalla. Pero el problema es que no encienden cámaras y asisten pocas personas. ¿Qué? Ahora sí, les puedo escuchar. Entonces, para este viernes preparamos el cuadro, ¿no? Sí, pero, o sea, mi pregunta es, ¿quieren hacerlo online o quieren hacerlo presencial? Es que online no me participa mucho y bueno. Bueno, creo que les es más fácil hacerlo online, ¿verdad? Sí, por favor, Gunnar. Ya, vamos a hacerlo online, pero por favor, tienen que asistir por lo menos una gran cantidad de cursos. Y no me tienen que hacer... A ver, algunos tienen clase, por favor, es que me ingresan desde sus celulares y luego me dicen, por favor, Gunnar, comparta, cuando yo estoy justamente viendo otras situaciones o calificándolos. Sugiero, por favor, ya que nos pongamos de acuerdo en este marco, ¿ya?
Y si vamos a presentar, pues lo puedan presentar justamente desde sus computadores. Para eso justamente alguien tiene que tener la computadora, ¿no? En función a ello, presentamos clase online. Ok, termino la grabación.